Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Síguenos en nuestras plataformas digitales de Tras las Líneas. Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Tras las Líneas. Primer programa del año. Retomamos, y este es nuestro tercer año de programa, del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, a través de la radio de la Universidad de Chile, donde nos juntamos cada martes para conversar sobre lo que nos pasa como sociedad, como comunidades, como seres humanos, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Hoy día tendremos un programa especial, porque es el primero de este año, porque se da en un momento histórico muy crucial para nuestra sociedad, porque además tenemos dos invitados con arroba, dos invitades, para conversar sobre precisamente lo que estamos viviendo como país. Estos invitados son de fuera de Chile. Uno de ellos está aquí momentáneamente e incluso estudió en la Universidad de Chile. La otra invitada es, y el primero se llama Fernando Calderón, la otra invitada es Karina Batiani, que es una socióloga, doctora en sociología, que es la secretaria ejecutiva de Claxo, que ha publicado una enorme cantidad de cosas sobre los temas de desigualdad, problemas de género, y lo que en el contexto latinoamericano, con mucha investigación al respecto. Ella es uruguaya, pero actualmente es la secretaria ejecutiva de Claxo. Fernando Calderón también fue secretario ejecutivo de Claxo, y él también es doctor en sociología, ha tenido puestos directivos muy importantes en el PNUD, en los informes de desarrollo humano, también autor de muchos libros sobre los temas de cultura, movimientos sociales, desarrollo. Y son dos personas que tienen una, digamos, especial capacidad para remontarnos un poquitito de lo que es esta coyuntura inmediata que todos estamos viviendo y hacer una reflexión desde atrás, desde lo que ha sido un poco nuestra historia, el contexto desde ahora, el contexto latinoamericano, y las proyecciones del futuro en ese mismo contexto de este nuevo gobierno. La cuestión fundamental que vamos a conversar es precisamente esto. ¿Cuál es el significado, las perspectivas que tiene un gobierno que se da en una coyuntura particular, más que una coyuntura, en un momento particular? Chile está viviendo, le guste o no le guste a los sectores más conservadores, está viviendo un proceso refundacional, lo que no significa que se acabó el país y se crea otro. Significa una refundación, es decir, la discusión por parte de la sociedad de los principios organizadores, de los principios fundamentales con los cuales quiere vivir, y por lo tanto en el sistema político, en el tema de los derechos, en el tema de las relaciones de género, en el tema de los originarios, en la descentralización, en todos esos temas, obviamente. Lo que se está viviendo es un proceso, se están refundando esos principios, a partir de la memoria, a partir de la historia, y con una cuestión central, que lo distingue de otros procesos refundacionales, como puede ser la revolución, que se trata de un proceso de refundación democrática, y que tiene como dos
elementos. Uno es el proceso constituyente. No se trata de un gobierno refundacional, se trata de un proceso en el cual uno de sus elementos centrales es uno que ha combinado la legitimidad de los estallidos, de las calles, con la legitimidad institucional a través de una convención constitucional cuyo estatuto general fue planteado por una reforma constitucional actual. Se trata entonces de un poder constituyente que se ubica en el marco de lo que fueron los acuerdos después del estallido social. Y por otro lado está la institucionalidad estrictamente legal, institucional, clásica, tradicional, que es la de los gobiernos, la de los congresos, etc. Y mi impresión es que la elección de Gabriel Boric significó para el país la posibilidad de que estas dos legitimidades que están en tensión, la de las calles, la del estallido, la de la crítica radical a las instituciones y el rechazo de ellas, y la legitimidad de las instituciones que se expresa fundamentalmente en la última elección presidencial, Gabriel Boric pareciera ser que las aúna, que esta tensión este gobierno va a ser capaz de resolverla, y que entonces lo que tenemos es, si es que se puede resolver el problema de las demandas cotidianas en una situación muy difícil de la economía, muy difícil en general en el contexto, si se puede resolver eso con las señales de cambio estructural en el largo plazo. Y en ese sentido, tanto proceso constituyente como gobierno son dos elementos centrales. Bueno, ese es a manera de introducción, un punto de vista, y entonces quisiera que comenzáramos con una primera reflexión de cada uno sobre cómo ve esto y cómo se lo imagina, qué dificultades ve. Intervenciones breves para después seguir discutiendo algunas cosas más a profundidad. Karina Batthyány, por favor, tiene la palabra. Muy bienvenida y es un enorme gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Manuel. Es un gusto saludarles a todos, a todas. Y bueno, un honor, un privilegio estar dialogando hoy con Manuel Garretón y con Fernando Calderón. Manuel, además, autores que supimos leer desde el comienzo de nuestra formación en sociología y conocer personalmente en ocasión del ALAS, la Asociación Latinoamericana de Sociología, y su congreso en Uruguay allá por el 80 y pico. Así que me da mucho gusto estar hoy aquí. A ver, antes de plantear un poquito el punto de vista desde el contexto latinoamericano, déjame decir que toda esta situación, esta llegada de Boric al gobierno de Chile, representa una profunda emoción, una profunda esperanza y una profunda expectativa para el contexto latinoamericano, por supuesto para el chileno también, pero para quienes estamos en América Latina, esto representa estos tres elementos. Y en una América Latina que desde Claxo decimos, bueno, se encuentra en un momento de encrucijada, ¿verdad? De encrucijada en varias dimensiones. Por supuesto, en la dimensión política, económica, ideológica, cultural, social, sanitaria también, producto de la pandemia, y encrucijada donde vemos estas dos tendencias, ¿verdad? Por un lado, la tendencia a la que se suma ahora el gobierno de Boric de permanencia o de revitalización y retorno en algunos casos de gobiernos progresistas, gobiernos de corte popular, tanto a nivel nacional como a nivel local, que sin duda abren una esperanza para la transformación social a nivel de la región, pero también, digamos, un contexto marcado
por el surgimiento o el retorno de gobiernos de derecha, de ultraderecha, neoconservadores, neoliberales en muchos de nuestros países. Uruguay en su última elección, por ejemplo, que hace un giro muy claro a la derecha y a un gobierno de claro corte neoliberal. Estas tendencias que además se muestran en el contexto que conocemos de América Latina, que es el contexto de la desigualdad persistente. Bueno, esa característica que todos y todas conocemos muy bien de la desigualdad como un elemento central. ¿Qué es lo que aparece aquí desde mi punto de vista y para poder seguir conversando y dialogando con ustedes? Una demostración más de un elemento que creo que quienes somos cientistas sociales nos tenemos que sentir fuertemente interpelados, interpeladas para agudizar más nuestros análisis, que es estas fisuras en el orden de lo cultural y de lo político que están exigiendo a gritos, ¿verdad? Que se revisen sus postulados clásicos, que se revisen sus componentes, digamos, analíticos, y que este gobierno que llega a Chile es una clara expresión de esas, digamos, de respuesta a esas fisuras en el orden de lo cultural y de lo político, que por supuesto que existían antes de la pandemia, pero que se han agravado y vulnerado todavía mucho más. Y allí aparecen algunas pistas que creo también son bien interesantes, como es en el marco de esas fisuras culturales y políticas, bueno, qué lugar le estamos dando a la vida cotidiana concretamente, a esas demandas cotidianas que tú planteabas, Manuel, en tu introducción, y cómo hacemos, o cómo se hace, mejor dicho, para incorporar esta dimensión política de la vida cotidiana que se vio, digamos, como en muchos casos reflejada como estallidos en las calles, en Chile, pero no solamente en Chile, en muchos países, y qué lecciones aprendemos a partir de ahí. Yo creo que hay algunos puntos que seguramente vamos a abordar en esta conversación de hoy, pero que no podemos dejar pasar, que tienen que ver claramente con el feminismo, que tienen que ver con los ciclos de vida, o con lo que antes denominábamos la cuestión generacional, pero yo prefiero hablar de ciclos de vida, que tienen que ver con la temática del bienestar, que por supuesto tienen que ver con la cuestión ambiental y del cambio climático, y también con la cuestión urbana. Ver cómo está jugando este factor de lo urbano en todas estas dimensiones. Y por supuesto, y quedó muy claro además en el discurso del presidente Boric, también con los fenómenos interculturales. Creo que por allí pasan las principales pistas desde mi punto de vista para poder analizar Chile, pero en el contexto latinoamericano, que vuelvo a repetir, es un contexto complejo y de encrucijada, como me gusta llamarlo. Muchas gracias. Bueno, Fernando, muy bienvenido al programa, Fernando Calderón. ¿Y cuál es tu perspectiva, que está, yo creo que atravesada por tu experiencia de vida, en el sentido de que viviste en Chile, conociste mucho la experiencia de la Unidad Popular y te formaste en una universidad chilena, y además tienes hijos chilenos y además estuviste presente ayer en las calles, lo que a veces es muy bueno porque esclarece el análisis, y otras veces más bien nubla de emoción, sobre todo me imagino, en tu caso, con edades parecidas a las mías, entiendo que no es la misma, no estoy exagerando, pero viviste esa experiencia en otra época. Bueno, muchas gracias, Manuel Antonio, por la invitación a la radio de mi universidad. Y un gustazo estar conversando también con Karina desde Claxo y la Secretaría Ejecutiva de Claxo. Muy interesante lo que se ha planteado.
para mí lo más importante de todo este acto es volver a los 18 después de vivir un siglo. Eso ha sido en eso sintetizo mi experiencia personal de esto que me ha tocado vivir en Chile a lo largo de mi vida, como también en muchos países de América Latina, pero particularmente en Chile porque originariamente aquí me formé. Y me formé a la luz de mi maestro y amigo Enzo Palet, que le mando un saludo desde aquí, al más allá. Por lo tanto, la sensación es que la historia ha vuelto, pero está renovada. Y yo quisiera retomar lo que dijo Karina y empezar por eso. O sea, vivimos un momento no solamente latinoamericana, sino de una crisis multidimensional global. Y yo lo que quiero enfatizar que si bien están haciendo algo nuevo, sin memoria no hay historia. Y Chile, en ese contexto, tiene una historia fuerte que ha luchado por la igualdad social, la democracia y las transformaciones, y ha resaltado en América Latina en muchos aspectos. Sin embargo, estos cambios que se están viviendo en Chile y que son muy importantes, que de una manera son vanguardistas, en la región son parte de cambios y de transformaciones a escala global. Por un lado, como ha mencionado Karina, vivimos una crisis global brutal en todas partes, con crisis del sistema político en todas partes. Yo no quiero referirme ahora al lado oscuro de estas transformaciones que son brutales y que tienen como saldo para América Latina y para Chile una tremenda recesión social e institucional, prácticamente sin excepción. Sin embargo, lo que yo quiero resaltar ahora, que creo que es lo más importante en este momento y en esta experiencia, es que en el mundo y en América Latina también, y muy particularmente en Chile, ha emergido una nueva politicidad, entendido como la construcción de la búsqueda de otro sentido de la vida y de la misma política, que puede renovar la misma idea de cambio y de las mismas acciones culturales y sociales, y que están más vinculadas a la construcción de una política deliberativa y de un nuevo escenario de incremento de la participación social. Ese es el tema. Hay un nuevo horizonte de lo posible. Y ahí Chile ha cumplido y está cumpliendo un papel interesantísimo. Y repito, esta experiencia de distinta manera se da en América Latina, pero quizás el país que estaba en política y socialmente como movilización social y ciudadana más bajo, hoy día ha alcanzado el nivel más alto. Y esto creo que está asociado con 5 cosas que solo las voy a mencionar. Primero, la emergencia de una nueva generación de jóvenes. Y con ello le hemos llamado nosotros la generación de la tecnosociabilidad. Sus experiencias vitales no solo están ligadas a una democracia más ética, a pelear contra la violencia y la diferenciación social, sino a una cultura de la tecnosociabilidad, tanto en el plano real como en el plano imaginario. Se trata de uso de tecnologías como herramientas, como ámbitos que permiten nuevas formas de ser. A mí me ha tocado estudiar y escribir y entrevistar a buenos de los líderes que ahora son autoridades de gobierno, en el momento que eran jóvenes que se rebelaban en el 2011, ¿no? Y claramente estaban buscando nuevas formas de hacer política en todos estos espacios tecnológicos culturales. También con esta cultura de la tecnosociabilidad se ha redefinido en el contexto global un redimensionamiento del espacio y el tiempo. De alguna manera hay una idea de tiempo instantáneo que ha organizado la acción política de estos jóvenes, tanto en las fases preliminares, que eran revueltas sobre todo estudiantiles, como en las tremendas explosiones sociales del año 18 y 19, si mal no recuerdo. Y se ha modificado también el ahora como forma de acción social y de acción política.
lo local y lo global se han acercado. Y en eso se ha generado la revuelta y la demanda de nuevas dignidades, como también políticas para enfrentar la inseguridad y construir una nueva convivencia pública, una nueva lógica participativa entre los jóvenes. En un estudio que hicimos del Mercosur, sobresale el papel de la mujer, como decía Karina, la capacidad de transformar metas en resultados es más alta era en ese entonces de los jóvenes, de mujeres, que de los hombres en todos los estratos sociales y en todos los estratos de edad. Hay una búsqueda de alguna manera, como hemos visto ayer, de integración entre futuro y pasado. Y hay una nueva gramática del conflicto social. Una nueva gramática del conflicto social que tiene que ver que la gestión de los conflictos hoy día en América Latina, sociales que se dan, la gran parte centrados en temas de igualdad, de institucionalidad o cambios culturales, están gestionados en la red y sobre todo están gestionados por los jóvenes. Es un lugar de construcción de sentido. Por lo tanto, la nueva subjetividad y la nueva politicidad están constituyendo una nueva lógica de la política y del sentido de la política, y eso me parece claro. Ahora, Fernando, eso es lo que vamos a tener que interrumpir para ir a una pausa y luego continuamos. Redondea la idea, si te parece. No, simplemente digo de que estamos viviendo la experiencia de una nueva politicidad que va a significar cambios institucionales, o que están tratando de significar cambios institucionales y cambios en el modelo de desarrollo socioeconómico. Y en ese corazón están los jóvenes. Y ahí también tengo dudas y problemas, pero veremos después. Muy bien. Señoras y señores, auditoras y auditores, nos interrumpimos un rato para continuar con Tras las Líneas en esta conversación con Karina Matiani y Fernando Calderón. Bueno, retomamos nuestra conversación con Karina Matiani y Fernando Calderón en Tras las Líneas sobre el significado de este nuevo gobierno y del proceso que está viviendo la sociedad chilena en un contexto más amplio, latinoamericano y mundial, de transformación de la sociedad contemporánea, que implica a la vez muchas crisis juntas y, por otro lado, procesos realmente de transformación. No hay solo crisis, hay también transformación. Y en esto, Fernando y también Karina, desde otra perspectiva, apuntaban a esta idea que a lo largo de los últimos 2 años de este programa también resaltamos bastante, que es el surgimiento de nuevas politicidades. La pregunta es si el surgimiento de nuevas politicidades que están dados por los movimientos ecológicos, pueblos originarios, feministas, movimiento feminista, por las formas de vida de la gente, las aspiraciones, las transformaciones culturales, sobre todo de las nuevas generaciones. Bueno, pero ¿cómo eso puede traducirse en lo que llamamos la política como conducción general de la sociedad, como las relaciones de poder que tienen que ver con la conducción general de la sociedad? La política no es solo una suma de las politicidades. Antes se identificó en que la política definía lo que era político. Hoy día lo va definiendo de alguna manera la sociedad, lo que llamamos las nuevas politicidades. Pero no hay un espacio casi ontológico, podríamos decir, propio de lo que llamaríamos política, como el gobierno de la sociedad, y que no puede ser la pura expresión de las politicidades que llevan los
movimientos sociales. Y eso tiene que ver con una cosa que es muy importante a mi juicio, que tiene que ver con la transformación de la institucional, porque implica una redefinición bastante radical de lo que ha sido hasta ahora el actor principal del mundo de la política y que está absolutamente en crisis, que son los partidos. ¿Cómo lo ve Karina? Bueno, creo que es muy interesante la reflexión que realizas y sobre todo al comienzo cuando te preguntas son los feminismos, son los pueblos originarios, son etcétera, etcétera. Yo creo que justamente es todo eso junto, ¿verdad? O como decimos, es en realidad esa mirada más interseccional que en definitiva nos obliga a los que trabajamos en las ciencias sociales, ¿verdad? A poner en cuestión también algunas categorías teóricas clásicas con las que trabajamos, como por ejemplo la categoría de la democracia o las democracias y la categoría de la ciudadanía, porque acá lo que está ocurriendo es eso, ¿verdad? Es una reconstrucción, una discusión de esa categoría de la ciudadanía, tanto en sus dimensiones políticas como sociales, y es el plantear el acceso a nuevas dimensiones ciudadanas, pautadas también por los nuevos derechos que se presentaban al inicio del programa. Pero esas nuevas dimensiones ciudadanas están impulsadas por sujetos portadores de derechos, pero no como simple sumatoria de derechos existentes, los asociados al feminismo, a los pueblos originarios, a lo ambiental, etcétera, etcétera, sino que, por eso digo, tenemos que poner en cuestión la categoría, nos obliga a repensar esta idea de ciudadanía o a repensar la propia ciudadanía. Implica poner también estos giros de los que yo hablaba en la primera intervención, ¿verdad? Vinculados al feminismo, vinculados a la interculturalidad, vinculados a lo ambiental, a los ciclos de vida, a los cuidados, no nos olvidemos, también marcado en el discurso del presidente Boric cuando asumió. Y todo esto es lo que está pautando esta construcción. Además, exacerbado creo también por el proceso de la pandemia, que la pandemia hay algo que nos mostró, por supuesto que el proceso de Chile y el proceso que comienza o que se identifica en el 2011 es muy anterior a la pandemia, pero la pandemia mostró una vez más esta idea de lo próximo y lo cotidiano y también cómo resurgió lo colectivo como necesidad humana, la necesidad de volver a trabajar sobre lo colectivo, sobre las prácticas solidarias, las prácticas comunitarias, sobre lo común o sobre lo público, digo, son todos temas o términos que tendríamos que definir con mayor precisión, pero avanzo por razones de tiempo. Entonces, ahí creo que están estos desafíos planteados que nos llevan a esa idea que incluso organismos bastante tradicionales, por decirlo de alguna manera, o bastante tradicionales en sus posturas, organismos regionales e internacionales, están incorporando en sus discursos, que es poner en cuestión el contrato social, ¿sí? La idea de la construcción de un nuevo contrato o un nuevo pacto, dicen otros, social. Yo creo que es un momento, desde el punto de vista de los desafíos de comprensión sociológica, sumamente interesante, ¿verdad? Encontrar estos planteos y, bueno, por supuesto, ver cómo se avanza. Desde esa mirada que creo que los tres compartimos, que es de las ciencias sociales, en su perspectiva crítica y en su perspectiva transformadora. ¿Cómo ves tú, Fernando, esto de esta especie de síntesis, digamos, siempre compleja como toda síntesis, que plantea Karina, en el sentido que al final el conjunto de problemas que hemos estado analizando, de las distintas dimensiones, tú señalaste varias al comienzo, van a implicar
implican un nuevo contrato social. ¿Qué es un nuevo contrato social? Que en Chile se ha hablado mucho, sobre todo a propósito del proceso constituyente. Un contrato social es algo que se va construyendo o tiene un momento, por decirlo así, de instalación. Un pacto, una constitución o las nuevas constituciones que ha habido en América Latina, ¿significaron nuevo pacto social? ¿O no significaron nuevo pacto social? Fueron más bien acuerdos, por supuesto, desde la casi pura dimensión política. ¿Y cuál es el contrato social vigente actualmente en América Latina? Que hay que cambiarlo. ¿Cuál es? ¿Existe un nuevo contrato social? ¿O lo que hay es básicamente formas más o menos reguladas, sin legitimidad completa de distintas relaciones de poder? Muy difícil la pregunta que haces, pero hay una tradición de esta discusión en América Latina. Yo me acuerdo que cabalmente en Claxo, a principios de la transición a la democracia, el 85, 86, 87, hicimos investigaciones sobre la transformación institucional y los movimientos sociales. Y había la experiencia brasilera, que fue fantástica. Había la débil experiencia chilena de pequeñas modificaciones de una institución dominante. En fin, sacamos varios libros sobre eso porque se hicieron estudios de caso en toda la región. Pero realmente el proceso de transformación institucional que reemplazó la dictadura por la democracia fue circunstancialmente producida según el estado de evolución de la democracia y de la sociedad en cada uno de los casos. No hubo una respuesta al final. Por eso las transiciones fueron diversas, como lo hemos estudiado todos nosotros. Hoy día yo creo que vivimos el fin del periodo neoliberal, pero también el fin del periodo neodesarrollista, que se agotaron como modelos políticos, uno de una manera y otro de otra manera, pero su capacidad de reproducirse sin innovación me parece que es imposible. Y lo que estamos viviendo en Chile, en el contexto de estas luchas y estos cambios por la nueva politicidad, es la construcción de una nueva institucionalidad. Por eso es tan atractivo este caso chileno. Ahora hablo como sociólogo, ¿cierto? ¿Qué va a resultar? ¿Cuál va a ser la correlación entre la nueva politicidad y la nueva constitución? Y va a ser más complicado, mejor aún. ¿Cuál va a ser la relación entre la nueva constitución y la economía y el desarrollo chileno, que ya está preestablecida globalmente? Y en Chile, quien es un factor estructurante de la economía y del funcionamiento de la economía y de la vida de los chilenos, es la relación con China. 71% del comercio es con China. Tú no entiendes Chile si no entiendes China. Y el resto de América Latina también, pero Chile en este caso con mucha fuerza. Entonces, es un país que se ha modernizado de una manera brutal, que se ha urbanizado de una manera brutal. Entonces, el tema es cómo se vincular la nueva politicidad con la institucionalidad y el desarrollo. ¿Qué tipo de desarrollo? Vamos a poder hacer un desarrollo ecológico nuevamente manteniendo una estructura extractiva informacional en todas nuestras economías, y esto es válido para toda América Latina, incluye Brasil. ¿Cómo vamos a hacer una transformación productiva con equidad, para decir en términos del FAI-Silver? ¿Ah? ¿Cómo se va a renovar el desarrollo? ¿Cómo va a haber la correlación entre desarrollo, política e institucionalidad? Ese es el problema serio. Y para rematar, y con esto termina, todo esto está en juego, está moviéndose, es muy difícil saber y pronosticar, pero en medio de esto se coloca un tema fundamental, que yo creo que es el tema central que hay hoy día en Chile, que es cómo hago yo un periodo de gobernabilidad sistémica de meses, no es un año, y que me permita abrir los horizontes de nuevas estrategias de desarrollo informacional, ecologizado, etc.
cuáles son los umbrales mínimos de institucionalidad que se tienen que mantener los próximos 6 meses. ¿Cuáles son esos rasgos? ¿Qué conciencia hay en los que están redactando la nueva Constitución? No lo sé, eso lo debes saber tú, pero la pregunta es esa. ¿Cuáles son los rasgos de esta nueva institucionalidad? Pero para mantener los umbrales mínimos de su funcionamiento. Un país que también está multidividido por arriba abajo en sistema de poderes. Ese es un tema clave. El otro tema, ¿cuál va a ser un mínimo de una integración social y cultural simbólica? Real. Un país con unos niveles de inequidad muy altos, donde el fenómeno fundamental no es la inequidad, es la concentración de los más ricos de los más ricos. Aquí se avanzó en reducir la pobreza, la desigualdad más o menos, pero la concentración de las riquezas es la más alta de América Latina. ¿Cómo se va a hacer un mínimo, y ahora voy a terminar, de integración social en estos 6 meses? Para que no se disperse y se fractura todo. Y finalmente, con esto termino, y finalmente, ¿cómo va a haber un proceso de mínimo de acuerdos políticos? A ver, el punto, yo creo que tú planteas exactamente los grandes temas en que pareciera ser que si todo esto hay que resolverlo en los 6 meses, no se resuelve nomás. El problema es que, por un lado, están todas estas distintas demandas, muy diversas, cada una de las cuales tiene, uno puede decir que hay un trasfondo común. En otras épocas también había un trasfondo común y se generó un orden social que se le llamó, por ejemplo, el orden mesocrático, donde de alguna manera lo que imperaba era los valores, orientaciones culturales, actividades laborales, etcétera, del mundo popular mesocrático. Eso estalló. Pero ese era un cemento cultural, en cierto modo. Había un cemento cultural. Hoy día, y ese cemento cultural se construía en América Latina y en Chile a través de la política. De hecho, la política marcaba las identidades. De alguna manera. En el caso chileno era muy claro eso, sobre todo a través del sistema partido. En el caso argentino, quizás fuera a través de un solo partido, a través de la identificación con un liderazgo personal, en fin. Pero la política ha perdido esa capacidad de ser cemento cultural, que en el siglo XIX fue la religión, si se quiere, o las iglesias. Entonces, el punto es que es mucho más complejo, porque la idea de sociedad misma pareciera estar de alguna manera estallada. Y entonces, actores que pueden ser muy relevantes en la construcción, o que fueron en otra época relevantes en la construcción de un pacto social. No habría habido socialdemocracia si no hubiera habido los partidos de la clase obrera, si no hubiera habido el Estado y las formas de organización empresarial. ¿Cómo se hace ese contrato social entre quiénes? Y vuelvo a la pregunta con la cual terminaba Fernando, que es este problema de que hay que, en el caso chileno en particular, tú tienes un gobierno que tiene que resolver problemas muy rápidamente, pero tienes también un proceso constituyente que va por otro lado. Que tiene otra dinámica y otra legitimidad. Y además, que va a terminar con un plebiscito. En ese plebiscito, teóricamente, solo se juega la legitimidad del proceso constituyente. Pero si hay problemas en el manejo del gobierno, si hay problemas de crisis económica, de demandas no satisfechas, de incapacidades organizativas
que hacen explotar estas demandas, lo más probable es que vamos a tener de nuevo la situación de volatilidad que ha existido en el último tiempo en toda América Latina, que es un gobierno, la votación por un gobierno no significa adhesión permanente ni incondicional. Y entonces, en el plebiscito, lo que podría ocurrir que se esté votando no solo la Constitución, sino también el juicio al gobierno en esos 6 meses u 8 meses. ¿Cómo lo ves, Karina? Sí, sin duda bueno, creo que ese es el centro del desafío, pero también me gustaría retomar algo que tú decías y preguntabas antes vinculado a lo de los contratos sociales, y decías, bueno, ¿qué contratos en América Latina? Bueno, por supuesto que esa respuesta es muy compleja y no la podemos sintetizar en 2 minutos, pero creo que estas propuestas que están ocurriendo en Chile, lo que sí muestran es que hay que romper con contratos vinculados, bueno, a lo heteropatriarcal. Eso está fuertemente puesto en cuestión, ¿verdad? Y también con toda la cuestión más de tipo o de resabios colonialistas en términos de apostar a eso que, bueno, por ahí llamamos o se llama ciudadanía intercultural, ¿verdad? Que trate de combinar de manera simultánea la cuestión de la igualdad política, ¿verdad? Pero también la inclusión social y el reconocimiento cultural. Me parece que eso es lo que está puesto en cuestión, por supuesto, agregándole dentro de estos elementos que planteo el posicionamiento fuerte feminista contra los pactos o los contratos patriarcales, heteropatriarcales en realidad, en nuestra región. El acento parecería que está más puesto en esta idea de construir espacios compartidos, comunes o públicos compartidos, con el retomar las prácticas, los aprendizajes, las interacciones, en definitiva aquella vieja idea de vivir juntos pero reconocerse diferentes y de apostar a esa convivencia y además convivencia pacífica. No nos olvidemos el momento que está atravesando el mundo con este conflicto, bueno, en Ucrania, ¿verdad? Entre Rusia y Ucrania. Creo que por allí pasa, pero hay que tener muy presente lo que marcaba Fernando. Bueno, ¿qué pasa en estos 6 meses? ¿Cuál es la posibilidad real de introducir estos cambios en el contexto de Chile, que como el propio presidente lo dijo, bueno, fue la cuna del neoliberalismo y aspiramos a que sea la tumba, aspiran, palabras de él, ¿verdad? La tumba del neoliberalismo. Bueno, eso en 6 meses seguramente no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es una fuerte tensión en la vieja discusión entre Estado y sociedad, en el papel del Estado, digamos, en la garantía del bienestar a nivel individual, pero lo que es más importante a nivel social. Me parece que estas discusiones son las que vamos a ver en los próximos meses, con un fuerte componente de lo común, lo comunitario en el proceso. En definitiva, creo que ahí hay como claves, algunas palabras que van a resonar que tienen que ver con la democracia, no nos olvidemos, también en el marco del proceso chileno, con la solidaridad, con la interdependencia y con la cuestión de la corresponsabilidad de los distintos actores y sujetos en estos meses que serán sin duda muy interesantes. Fernando, algo que se te ocurra para terminar, porque ya tenemos que ir cerrando. Estamos cerrando, pero yo creo enfatizar lo que acaba de repetir Karina y tú también estabas preguntando. Yo creo que es clave repensar el horizonte de la nueva política como politicidad, como política deliberativa, como comunidad de ciudadanos que hemos trabajado nosotros, la comunidad de ciudadanos. Todo eso está bien y es el debate más serio, más profundo, que se va a ir resolviendo y buscando un pluralismo democrático. Cobro. Yo estoy preocupado qué va a pasar en el corto plazo.
¿Qué va a pasar? Por eso hablé de gobernabilidad sistémica. ¿Qué va a pasar con los umbrales mínimos de la economía? ¿Qué va a pasar con los umbrales mínimos de la integración social? ¿Qué va a pasar con los umbrales mínimos del funcionamiento institucional? ¿Cómo se va a gobernar estos 6 meses? Es clave. Ahora, claro, como decía Karina, hay temas que son estructurales que no veo que ni siquiera se hayan planteado acá, aunque fue la fuerza del cambio. Aquí hay un nuevo movimiento de jóvenes de clase media que está impulsando este cambio. No hay actores, o sea, el mundo plebeyo no está plenamente integrado en este proceso de transformación como actores y como decidores. Eso hay que ver en una sociedad muy, muy patrimonial. Fernando, yo creo que hay que hacer la salvedad. Que el mundo plebeyo sí estuvo, digamos, yo diría, el fenómeno del estallido, y lo que es la expresión posterior, de alguna manera, en la elección de convencionales, yo diría que significaron claramente una incorporación de un mundo plebeyo, que claro, el problema es después qué pasa con eso. Queda encerrado en la cápsula del proceso constituyente, y por lo tanto puede decir lo que quiera ahí, y qué pasa entonces su relación con la otra institucionalidad. Ahí está. Eso es. Bueno, desgraciadamente tenemos que terminar este programa que ha sido para mí extraordinariamente interesante en un momento tan importante que está viviendo nuestro país, con dos de los sociólogas más importantes, sin duda, de América Latina, Fernando Calderón y Karina Batiani. Karina Batiani, secretaria ejecutiva de Claxo, Fernando Calderón, investigador del PNUD. Y ambos han escrito mucho sobre las transformaciones de América Latina actuales, tema que hemos revisado a la luz de los procesos que se están desencadenando en Chile, fundamentalmente de la asunción del presidente Gabriel Boric. Terminamos entonces este primer programa. Nos veremos el próximo martes y no se olviden que ya estamos en nuestra propia plataforma de YouTube. Tras las líneas en YouTube nos encuentra, en otras plataformas de Tras las líneas y por supuesto en la radio de la Universidad de Chile, sus podcasts y sus diversas plataformas. Muchas gracias y hasta el próximo martes. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales, un programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile.